Muy bien, buenas tardes, boa tarde, también para los amigos de Portugal, bienvenidos a todos. Buena tarde, amigos, amigas, y bienvenidos a esta sesión de 30 minutos con Rumanía que hemos incorporado a nuestras sesiones de webinars, donde nuestra intención es vamos a hacer una cápsula muy dirigida, muy esquemática, sin grandes informaciones, solo con los inputs más importantes, intentar esquematizar lo máximo posible y luego, digamos, hacer una cata, ¿no? Y a partir de ahí que podáis también elaborar, en el caso de vuestro interés, una agenda de reuniones con cada uno de los DMCs, ¿no? Entonces, vamos a poner un link después para que podáis también llegar a esa organización de agenda con Rumanía, en este caso. Y bueno, esperamos antes que nada que os interese el destino, seguro que sí, y que además os interese también la presentación que os va a hacer en este momento Adriana Constantin, que es la directora de MC Transilvania, que es nuestro receptivo de confianza en Rumanía, y que también contará con el apoyo y colaboración de un estrecho colaborador, que es Andrei Stanica, que es guía turístico, habla español, por supuesto, y conoce muy bien también el destino. Nada más, seguirnos en las redes de MC Market, seguimos activos en Instagram, estamos presentes y activos para seguir haciendo cosas que puedan ser de interés y de apoyo a la formación de los agentes de viajes españoles y portugueses. Bienvenidos y paso la palabra a Adriana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto tener de nuevo la oportunidad, ¿no?, de hablar de nuestro destino. Y vamos a proponerles hoy una breve presentación de Rumanía, pero no nos limitamos a esto. Hemos pensado también en unos itinerarios que para 2021 y no solo podrían ser de interés. Entonces, antes de empezar con el destino mismo, les gustaría decir en dos palabras que nosotros somos agencia receptiva en Rumanía, nos llamamos MC Transilvania. Tenemos el gran gusto de ser representados en España por DMC Market y les agradecemos una vez más con esta ocasión. Somos una agencia a medida. Todas las solicitudes que tratamos son a medida y personalizadas. Y ahora depende mucho de lo que nos pide la agencia o los clientes. Yo siempre digo que lo único que no hacemos prácticamente son la salida garantizada. Los viajes que tratamos de ofrecer son temáticos en general. Buscamos siempre elementos originales, exclusivos. Y nos gusta mucho lo que estamos haciendo y contamos, como todo el mundo, de volver pronto a nuestro trabajo habitual, ¿no? Rumanía como destino turístico sería un país mediano, diría yo, en Europa. Somos miembros de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007. Tenemos casi 22 millones de habitantes, una superficie de 237.500 kilómetros cuadrados, lo que nos da exactamente esta medida de país mediano. Y hemos puesto también la moneda del país porque en Rumanía guardamos todavía la moneda nacional, que es el leu, y para que tengan una idea más o menos del cambio, tienen aquí la referencia con el euro, con el dólar. En general se cambia la llegada en país, son aspectos técnicos que al final si tenéis preguntas específicas lo podemos detallar. Cuando pensamos en Rumanía, podemos decir que contamos con unas palabras llave. Es un destino cultural porque tiene la gran diversidad de castillos, de fortalezas, de monasterios, y todo esto hace que el tesoro cultural que tiene el país desde tiempos antiguos hasta hoy es muy rico y nos da la posibilidad de contar mucho con itinerarios culturales.
Es un país más que tradicional, diría yo, porque en cada rincón del país vamos a ver las tradiciones, las costumbres que todavía se guardan en vivo. Luego vamos a ir, por ejemplo, en la región de Maramuresh, donde la gente todavía se viste en traje tradicional los domingos y les podemos ver así en la calle. O sea, estamos hablando de espectáculos en vivo prácticamente que se pueden ver por todo el país. Un país histórico, porque quedan, especialmente en Transilvania, muchas fortalezas y muchos castillos, una historia local, nacional, diferente de lo que se encuentra en el resto de Europa. Es un país con encanto y a lo mejor todos los elementos que hemos mencionado hasta ahora se suman para dar justamente este encanto del país. Yo siempre digo que cuando alguien me pide un viaje de lujo a Rumanía, digo, sí, lujo tenemos, pero es un lujo del alma generado justamente por el encanto del país. No es que no tengamos infraestructura turística, pero el lujo aquí se encuentra y el encanto más en experiencia, en lo que se vive, más que en unos servicios de muy, muy alto nivel. Teniendo la tercera parte del país cubierta por los Cárpatos, teniendo las colinas de Transilvania y de Bucovina, las llanuras del sur, la naturaleza es presente en cada rincón. Nos da frescura en verano, nos hace ver paisajes maravillosos. Es un país verde, un país mucho más verde, de hecho, que la gente se imagina. Somos un país religioso, sí, porque 75% del país, o aún más, según algunas estadísticas, hasta 80% del país es de religión ortodoxa, que se manifiesta fuerte. Se siguen construyendo iglesias hoy en día en Rumanía. Hay monasterios por todo el país y la gente va mucho a la iglesia el domingo. Así como anécdota, en las iglesias ortodoxas una misa puede durar el domingo 4 horas, pero bueno, es una cosa local, pero se puede conocer y ver mucho de la religión también. Muy importante es también que somos un país latino y para un viajero de España no supone un país, una cultura diferente. Al contrario, se sentirá a gusto porque entenderá las letras en las tiendas, en la calle, el idioma, siendo latino da más confort al viajero al momento de estar en nuestro país. Y por supuesto somos latinos también por la manera de ser, ¿no? Abiertos, con ganas de conocer gente, de presentar lo que tenemos en el país y todo eso es para dar aún más confort y experiencias al viajero. Y que nos guste o no, pero sí, en general somos bastante orgullosos de Transilvania y de Drácula, porque ya sabemos que mucha gente ha oído de Transilvania, aún más que de Rumanía, y del famoso Drácula, que lo tenemos aquí desde 1897, pero bueno, ya es nuestro y nos ayuda mucho cuando pensamos a Rumanía como destino turístico, casi de vender el producto, puedo decir. Justamente con el propósito de conocernos, de hablar en detalle de cualquier tema que les interese, aparte de los aspectos generales que vamos a explicar hoy, el 24 y el 26 de noviembre les proponemos conocernos durante unos encuentros personalizados de 15 minutos. Estaré a su disposición junto con Jordi y Gisela para hablar de los itinerarios para el año que viene y de Rumanía en general. Verán en el chat el enlace para guardar la fecha y el tiempo que les conviene y les esperaremos con mucho gusto dentro de unos días prácticamente. Vamos a pasar un poco más rápido a través de Rumanía con sus regiones turísticas. Aquí en el centro vemos Transilvania. Prácticamente nosotros asimilamos casi toda esta parte central oeste al interior del arco carpático a la región de Transilvania. Otra región importante es Bucovina, con los monasterios pintados, y Moldova, que de nuevo podemos, bueno, nosotros no, pero en general decimos que es una y la misma región.
y todo el sur de Rumanía que se conoce como Valaquia. Y luego aquí al sudeste tenemos el Mar Negro y el delta del Danubio. Y de nuevo tenemos como regiones importantes Bucarest, que es la capital, y tenemos aquí, por ejemplo, a la derecha una foto del Parlamento, que es el segundo edificio del mundo después del Pentágono. Transilvania, la región central al interior del arco carpático. Tenemos Bucovina y Moldova, las regiones más conocidas por los monasterios y especialmente por los monasterios pintados. La región de Maramuresh, que es todo el norte, y el delta del Danubio. Aunque el delta no aparecerá en los itinerarios de hoy, lo mencionamos porque es una extensión maravillosa a cualquier programa. Bucarest, la capital de Rumanía, es, en mi opinión, una ciudad que merece toda la pena de ser conocida. Tiene una mezcla de estilos francés, comunista, moderno, pero es especial justamente por tener todos estos elementos. Apareció en los documentos por la primera vez justamente durante la temporada de Vlad el Empalador, que luego dio nacimiento a la leyenda de Drácula, pero como ciudad queda entre las capitales de Europa, las más importantes, y si gusta o no es una cuestión muy personal, pero yo insisto de que vale la pena verlo. Tenemos aquí una foto del Ateneo rumano, tenemos una foto del Parlamento, así que pasando de un estilo a otro, y aquí podemos ver incluso más fotos del casco antiguo, por ejemplo, aquí a derecha y debajo, de cómo se ve todo este edificio impresionante de por arriba, y les aseguramos que en mediodía o en 2 días, según disponibilidad, hay que ver y vale la pena. En Transilvania siempre oímos de algunos sitios, digamos, clásicos, ¿no? Los grandes clásicos. De Brașov, Sibiu, Sighișoara, de los castillos de los Cárpatos como Bran o el castillo Peleș en Sinaia. Y le vamos a proponer un breve paseo por estos sitios para ver un poco cómo son y por qué siempre vienen en los itinerarios. Es sencillo, por bonitos que son. Como región esta sería, ¿no? Transilvania, todo el interior de los Cárpatos. Y aquí encontramos, por ejemplo, la ciudad de Brașov, un nudo muy importante para nuestro país, para nuestra historia, cultura, economía, una ciudad de las más grandes de Transilvania y para el turismo de mucho interés porque de ahí prácticamente salen las excursiones a los castillos. Es la primera etapa cuando se sale de Bucarest siendo a 3 horas de la capital. Y es una ciudad a los pies de los Cárpatos ya, de la colina Tâmpa, con un casco antiguo, con la famosa iglesia negra, y toda esta parte histórica ya nos mete en la historia medieval de Transilvania y de Rumanía en general. La ciudad de Sibiu, otra de las ciudades medievales de Transilvania, es una ciudad que fue capital europea de la cultura en 2007 y con esto creo que nos damos cuenta de la importancia que tiene a nivel cultural, de arquitectura, de historia. Y es una ciudad que ofrece unas experiencias muy bonitas porque siempre pasa algo en Sibiu. Un festival, un evento, algo pasa. La joya de Transilvania y casi nuestro ciudad preferido, por lo menos el mío, es Sighișoara, porque es una fortaleza medieval del siglo XII, una fortaleza donde la gente vive todavía al interior y eso no es muy común en Rumanía, en Europa de hecho, y tiene un encanto propio. Yo digo siempre que hay que verla para entenderla, para sentirla y para sentirse a gusto con lo que ofrece esta fortaleza. El Castillo Bran está en la zona de Brașov. Se conoce como el castillo de Drácula y eso es por las leyendas, por las novelas que salieron. Ya para algunos de ustedes a lo mejor han visto la presentación con Drácula donde hemos detallado todo el tema del castillo mismo. Nos interesa en plan turístico porque aparte de ser una de las excursiones más pedidas desde Bucarest o desde Brașov,
Es también un sitio donde se pueden organizar eventos, incentivos, se puede alquilar por completo y los eventos que nosotros hemos organizado hasta ahora en el Castillo de Bran fueron muy bien. La gente se quedó con una sensación de algo único, de una experiencia total. El Castillo Peleš en Sinaia, que viene siempre con el Castillo Bran, digamos, con un paquete, es un castillo que es propiedad de la familia real de Rumanía, es una familia de origen alemana, no es rumana, pero es completamente diferente del otro, uno de los castillos más ricos de esta familia real alemana y que completa perfectamente lo que hemos visto en Bran. Además, este castillo está a 2 horas de Bucarest y sería entre las primeras visitas que se hacen. Pasando a la región de los monasterios, es una región verde, una región de colinas, donde pasamos de un sitio al otro para ver monasterios pintados al exterior, como la primera foto que tenemos a derecha. En general, si hablamos de estas pinturas, tenemos que decir que son originales, es muy importante. Pinturas originales del siglo XV, XVI, según la época cuando la pintaron, y son fabulosas. Un guía que acompaña a los turistas sabe hacer la diferencia entre los monasterios para que el turista no diga, he visto lo mismo, y les aseguro que hay muchísimas cosas que hablar sobre estos monasterios. Esta sería más o menos la zona. De Bucovina es el rosado más claro, pero toda la región de Moldova tiene monasterios. Hemos elegido aquí los 4 más visitados, que en general se visitan en un día. El monasterio Voronezh, el más famoso, por este azul que se llama Azul de Voronezh. Aquí, por ejemplo, tenemos a izquierda la foto del juicio final. Impresionante. Podríamos hablar, tanto yo como seguramente Andrei, horas de todo lo que vemos aquí, ¿no? Es el más famoso, no es grande, tiene una comunidad de monjas activas, de hecho todos la tienen, y sería seguido en la visita por el monasterio de Sucevița. Aquí tenemos una foto de arriba para ver que es grande. Este sitio es grande, es el monasterio más grande entre los que se visitan, de hecho, con una comunidad de monjas también y con pinturas similares pero diferentes en los muros del monasterio. El monasterio de Humor guarda lo menos entre los 4 como pintura exterior, pero se pueden explicar y detallar. Y es un sitio así con encanto, pequeñito, que da una sensación fabulosa y al final de un día de visitas y de coche y de explicaciones, es como una pausa, ¿no? En el ritmo del día. Y el monasterio de Moldovița, que de nuevo nos impresiona con sus registros de pinturas, con la escena del ataque sobre Constantinopla. Hay muchísimos elementos que se van detallando. Insisto que sí a primera vista parecen similares, no son por completo idénticas y hay siempre cosas que diferenciar entre uno y el otro. Pasaré al norte extremo del país, la región de Maramuresh. Es una región donde podemos ver muchísimas tradiciones. Tal como podéis ver aquí los niños en traje tradicional, así sale casi toda la población de esta región el domingo a la iglesia y luego de la iglesia dirigiéndose a sus casas o al centro del pueblo les podemos ver. O sea, decía al principio que es un espectáculo en vivo y vale la pena vivirlo y verlo tal como son ellos ahí. Es una región donde vemos muchísimas iglesias en madera todavía. Aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto de Vârstana, que es el más grande número de construcciones de madera en la región. Y hay pueblos aislados donde se puede ir, hay mucho que ver en madera. Casas hay, no tantas como habían, pero quedan algunas. Esta sería la región de Maramuresh al norte y verán luego que aparece ya en uno de los itinerarios propuestos. Tenemos unas fotos más. Por ejemplo, aquí debajo tenemos estas cruces un poco diferentes, ¿no?, de lo que acostumbramos ver. Este es el cementerio Alegre de Săpânța. Es único justamente porque cada
cada cruz tiene una historia sobre la vida de la persona que está enterrada ahí. En general son historias cómicas, poesías, pequeños versos que han hecho sobre la vida de la persona de una manera cómica, diría. La critican o dicen algo y aunque es un cementerio, es de verdad alegre y se pueden pasar incluso algunas horas leyendo lo que pone cada cruz porque se pueden divertir bastante bien con todo esto. Tenemos una puerta en madera específica para la región, muy decorada, con mucha madera que impresiona a verla. Y hay en muchos pueblos de Maramuresh todavía este tipo de pueblo. Y otra iglesia pequeñita en madera, o sea, por ahí vemos mucha madera. Y es una arquitectura y un estilo de construcción diferente de lo que hemos visto en Transilvania o en Bucovina. Decía que, aunque, como verán, en los itinerarios que vamos a detallar hoy no aparece el delta del Danubio, nos pareció muy importante mencionar esta región. Por un lado, porque se pone sinceramente más y más de moda. Es una región de naturaleza impresionante, muy bonita, con una variedad grande de todo lo que es pájaros, árboles, plantas, y puede ser una extensión muy interesante. Nosotros vemos que cada año crece, aumenta el interés para esta región y por eso consideramos que es importante que la tengan en cuenta. Por supuesto, no nos limitamos a estas regiones. Aquí, por ejemplo, tenemos Rumanía, ¿no? Tenemos luego dónde está el delta del Danubio al sudeste del país, y sería como una extensión desde Bucarest, por ejemplo, o continuando cualquier ruta que normalmente sería como un circulito por el país y siguiendo hasta el delta del Danubio. Lo mencionamos porque es ya otra cosa. Si hasta ahora hemos visto castillos, hemos visto monasterios, hemos visto iglesias en madera y mucha tradición, más y más viajeros están interesados en ver también la naturaleza. Y entonces este propósito la mencionamos. Ahora voy a saludar una vez más a mi compañero Andrei. Un gusto tenerlo con nosotros. Le vamos a rogar de cambiar un poco su trabajo de guía en terreno con el trabajo de guía enfrente de un ordenador y que nos presente algunos de los itinerarios que tenemos pensados para el año que viene. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos y muchas gracias por tenerlos aquí con nosotros una vez más. Pues Adriana, si me permites, nosotros hemos elegido 3 itinerarios para presentar hoy. Un primer itinerario sería el de la Semana Santa de Rumanía. Por tener esta fecha de la Semana Santa, hemos pensado que es obligatorio llegar a los monasterios de la zona de la Bucovina y me gustaría darles un poquito más de información, como por ejemplo, cómo iría cada día de estos circuitos que hemos elegido. Por supuesto que la mayoría de nuestros circuitos son con llegada y salida desde Bucarest. Así que el primer día normalmente recibimos a la gente en Bucarest y en un segundo día ya partimos hacia el norte. En el caso de este itinerario, la primera visita importante después de la ciudad de Bucarest sería Sinaia. Sinaia, una pequeña ciudad de montaña preciosa donde la visita más importante sería la visita del Palacio de Peles. El Palacio de Peles, antigua residencia real, ubicado en un entorno espectacular. Saliendo desde Bucarest en la mañana, se tardan aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 45 minutos en condiciones normales hasta el pueblo de Sinaia. Después de conocer el precioso Palacio de Peles, en una media horita, 45 minutos, porque son solamente 40-45 kilómetros, se puede llegar a la zona de Bran, un pueblo pequeño pero de gran interés turístico por tener ahí el famoso castillo de Bran. Un castillo de siglo XIV,
situado en una roca arriba de una montaña, que por supuesto tiene mucha fama por ser relacionado con el famoso personaje de la novela del escritor Bram Stoker, el Conde Drácula. Así que allí todo el mundo se tiene que preparar para su encuentro con el Conde Drácula. Después, muy cerca del castillo, a unos pocos metros, hay un mercadillo enorme donde normalmente se le deja a la gente un poquito de tiempo libre para disfrutar de la artesanía local. Muy cerca del castillo de Bran está la preciosa ciudad de Brașov, antigua ciudad amurallada, fundada por los colonizadores alemanes, con un casco histórico precioso. Así que después de ver el castillo de Bran, en poquito tiempo se puede llegar a Brașov, donde se hace noche en Brașov y se puede disfrutar de un paseo por la tarde por el casco histórico de Brașov. En un tercer día, saliendo de Brașov, un poquito más hacia el norte, subimos hacia una zona muy bonita llamada la zona del desfiladero del río Bicaz, con unas paredes muy verticales, muy estrechas, donde también se ubica el lago Rojo, un lago natural muy interesante, lleno de troncos de árboles, una zona preciosa. Saliendo de allí, un poquito más al norte, ya nos preparamos para entrar a la zona de la Bucovina. Agapia, pues ya es un primer monasterio, no forma parte del conjunto de monasterios pintados, pero es un monasterio de monjas muy importante por ser el convento más grande de toda la zona de Moldavia. Se dice que allí antiguamente, en este monasterio, tenían aproximadamente 400 monjas ortodoxas. Así que es un monasterio muy importante, no solamente por el número de monjas que vivían allí antiguamente, sino por los talleres que tienen y porque la iglesia de este monasterio fue pintada, su interior fue pintado por Nicolae Grigorescu, uno de los pintores rumanos más importantes, pintor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Después ya entramos en Bucovina y hacemos noche en Bucovina y nos preparamos para un cuarto día lleno de visitas interesantes. Se visitan todos los monasterios que Adriana ha mencionado, Voronezh, Sucevița, Moldovița y Humor, cada uno diferente y cada uno con su propio color y con su propia historia. Así que es un día completo de visitas religiosas, digamos, por la zona de Bucovina. Después, en un quinto día de Bucovina, empezamos a bajar otra vez hacia el centro de Transilvania y nos dirigimos hacia Sighișoara, ciudadela medieval incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se dice que es la única ciudadela medieval de Europa todavía habitada, donde la vida cotidiana no ha parado nunca. Muy interesante por ser también el pueblo natal del famoso personaje histórico Vlad el Empalador, personaje que se relaciona con el famoso Conde Drácula. Después, cerca de Sighișoara, pues se pueden visitar dos ciudades medievales muy bonitas, ciudades amuralladas, como por ejemplo Bistrița y Târgu Mureș. Bistrița con una catedral protestante, con una torre de aproximadamente 74 metros de altura, si me acuerdo bien, y Târgu Mureș, una ciudad multicultural con unos edificios espectaculares construidos durante la época del Imperio Austrohúngaro. En un sexto día, pues tenemos Biertan y Sibiu. Biertan también tiene una fortaleza muy interesante, o mejor dicho, una iglesia amurallada. Tienen que saber que en Transilvania no solamente tenemos ciudades amuralladas y castillos, sino iglesias fortificadas. ¿Qué es lo que quiere decir una iglesia fortificada? Un punto de refugio de los habitantes antiguamente. Por ejemplo, en el centro de estos pueblos de origen sajón, antiguamente existía una iglesia que la gente la fortificaba, le hacía una muralla defensiva para poder refugiarse allá adentro durante los tiempos más largos de asedio. Biertan, una de las más importantes de Transilvania, por ser incluida también en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y después, por supuesto, Sibiu, capital cultural europea, una ciudad por donde se puede pasear tranquilamente, conociendo catedrales de rito ortodoxo, católico y protestante, una muy cerca de otra.
Después, desde Sibiu se vuelve a Bucarest por la zona de Cosia, otro monasterio ortodoxo muy bonito, muy antiguo, del año 1380 aproximadamente, o sea, siglo XIV, y por la ciudad de Curtea de Argeș. Curtea de Argeș, ciudad real, donde encontramos otra iglesia muy interesante, mejor dicho, un monasterio, el monasterio de Curtea de Argeș, que es también panteón real. Ahí tenemos las tumbas de las primeras dos familias reales de Rumanía. Así que este sería un circuito clásico, un circuito que lo proponemos para la Semana Santa, un clásico de 7 noches, 8 días. Aquí tienen también en este mapa el recorrido más o menos de todo este circuito en el mapa de Rumanía. Pasando al siguiente circuito, les proponemos un circuito un poquito más largo, de 9 días, para gente que tiene un poquito más de tiempo y que le quiere dedicar más tiempo a Rumanía, sobre todo en verano. Si miráis, los primeros 4 días son iguales, así que no voy a insistir mucho, pero en un quinto día, desde la zona de Bucovina, ya nos vamos un poquito más al norte, hacia la preciosa zona de Maramureș, donde tenemos las iglesias de madera, el famoso cementerio alegre y las mejores o las tradiciones más bonitas, con las fiestas locales más bonitas de nuestro país. Después, desde la zona de Maramureș, otra vez empezamos a bajar hacia Transilvania y visitamos las mismas ciudades de Bistrița, de Târgu Mureș, y otra vez hacemos noche en Sighișoara, la capital o la ciudadela medieval más importante de esta zona. Después, desde Sighișoara, otra vez bajamos hacia la zona de Biertan, Sibiu, Biertan la iglesia fortificada, y Sibiu la ciudad que fue declarada capital cultural en el año 2007. Y volviendo a Bucarest, igual por la zona de Cosia y Curtea de Argeș. Después, aquí tenemos en este mapita otra vez el recorrido de todas las ciudades, por donde se sube y por donde se baja, todo el circuito, y un último itinerario que les proponemos, un itinerario un poquito más corto, un itinerario que lo proponemos para la gran fiesta de Halloween, porque teniendo al Conde Drácula en Rumanía es casi imposible no proponer al público un itinerario de Halloween. Es un itinerario de 4 noches, 5 días, más cortito, para aprovechar solamente Bucarest y la zona de Transilvania. Este itinerario tiene una base en la ciudad de Brașov, o sea, llegada y salida desde Bucarest, pero haciendo 3 noches en Brașov, para que la gente lo tenga mucho más fácil y mucho más cómodo, moviéndose desde Brașov hacia los pueblitos estos de Transilvania. Por supuesto que se visita Sinaia por su maravilloso palacio de Peleș. Hemos incluido otra visita interesante que serían las bodegas de Asuga, con una visita de las bodegas y con una degustación de vinos espumosos, y después haciendo noche en Brașov. La verdad que Brașov merece mucho la pena hacer 2 o 3 noches allí, porque el viajero se puede mover muy fácilmente y todo lo que tenemos en este itinerario está relativamente cerca de la ciudad de Brașov. Por ejemplo, el día 3 de Brașov nos vamos a Sighișoara, que está aproximadamente 100 kilómetros, o sea, una hora y media en condiciones normales, pero hasta llegar a Sighișoara también se visitan otros pueblos de origen sajón, con iglesias fortificadas muy interesantes, incluidas también en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como por ejemplo Criț y Viscri. Después, en un cuarto día, Prejmer, también una iglesia fortificada o fortaleza campesina, como la llaman, también formando parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la visita más importante del día, por supuesto, el castillo de Bran, volviendo y haciendo otra vez noche en Brașov. Y en un quinto día, desde Brașov, regresando a Bucarest para hacer noche y para poder salir y tomar el vuelo el próximo día. Si tienen preguntas, pues aquí estamos. Otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y le paso otra vez la palabra a mi compañera Adriana.
Sí, lo único que añadiría es que en los itinerarios que van a recibir por parte de DMC Market, van a ver que ya se estableció las fechas de estas famosas fiestas que últimamente el Castillo de Bran organiza, y alrededor de estas fechas y relacionado con Halloween se pueden montar unos itinerarios bastante interesantes. Es lo único que quería añadir. Ahora, Jordi, si tú quieres Gracias. seguir. Gracias, Adriana. Gracias a Andrei. Ha sido muy interesante. Perdonar, y la exigencia del tiempo es prometer una cosa que tenemos que después acabar cumpliendo, que hemos dicho que eran 30 minutos, pero ha sido una excelente presentación. Seguro que hay preguntas. No vamos a tener tiempo de contestarlas y os agradezco de todas maneras que hayáis estado aquí, a todos los presentes. Vamos a tener el link para que podáis tener las reuniones, lo hemos puesto aquí en el chat, podáis solicitar una reunión en privado con nuestro receptivo, con MC Transilvania. Y a partir de aquí, cualquier cuestión podemos irla respondiendo por email y en privado. Por tanto, os agradezco vuestra asistencia. Os enviaremos el link también de la grabación de esta presentación para que la podáis volver a recuperar o pasarla a algún compañero. Y perdón, hay una pregunta. Venga, va, Jordi. ¿Es posible la visita del delta de Danubio en un día desde Bucarest? Adriana, ¿puedes responder muy rápidamente? En un día nosotros lo consideramos difícil y lo voy a explicar. Para ir de Bucarest hasta Tulcea, la ciudad de donde se entra en el delta, o Murighiol, otro pueblo, otro punto de donde se organizan excursiones, se necesitan, bueno, en mediano 4 horas, para no decir 5. Hoy en día digamos 4. Y entonces se tendría que salir muy temprano, ir, visitar y volver otro 4 horas a Bucarest. Con lo cual no lo recomendamos. Sinceramente no tenemos clientes que finalmente deciden viajar en un día al delta y volver. Con más frecuencia se hacen 2 noches en la región, en Tulcea o por ahí, y se hace una excursión más larga al interior del delta, no solo 2, 3, 4 horas. Pero también hay muchos que prefieren una estancia de 2, 3 noches al interior del delta para poder ver, porque también tenemos que decir que una excursión de un día o de algunas horas permite ver solo unas cosas más generales, digamos. No hay tiempo para entrar en todos los canales, para ver bien los pájaros. O sea, yo he empezado por decir, no, es posible organizarla, pero no la recomendamos, sinceramente. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jordi. Lázaro, gracias por la pregunta. Y como decía, cerramos aquí la sesión. Gracias a todos por la participación, por estar presentes. Gracias, Adriana y a Andrei, por la excelente presentación y la esquematización y el resumen. Muchas gracias. Seguiremos gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.